Panamá al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 22 minutos, 6:22. De pronto cambió el tiempo. Tenemos neblina ya sobre el Parque La Carolina. Así estamos un poquito fríos. Así que la recomendación, abrigarse. Vamos a abordar de inmediato un tema que es muy importante y que está en el olvido del Ministerio de Salud Pública. Hace varios meses, en febrero, aprobaron la norma legal sobre salud mental, para que sea una política nacional y parte del sistema de atención integral en salud. Esto implicaba que los hospitales tengan capacidad de atención en ese ámbito, que la red pública deba garantizar el acceso a esos servicios con programas gratuitos de atención y medicamentos. Esa ley también exigía un incremento de profesionales en psicología y psiquiatría. Reconocía como problemas de salud pública los trastornos afectivos, el estado de ánimo, más aún si conllevan a la idea de atentar contra la vida. Está conmigo el doctor Luis Riofrío, él es médico psiquiatra y está con nosotros para abordar el cambio que hay que hacer urgente al reglamento de la Ley de Salud Mental, que han sido enviadas ya las observaciones por parte de un grupo de médicos psiquiatras al presidente Daniel Noboa y que mantuvieron una reunión con el Ministerio de Salud. Doctor, buenos días. ¿Y qué les han dicho sobre esto? Porque ¿hay o no hay reglamento? Gracias, muy gentil la invitación a su medio de comunicación, Hernán. Tengo que comunicarle a usted que estamos perdiendo una hermosa y única oportunidad, como es la posibilidad de elaborar la primera ley de salud mental, tomando en cuenta que esta debería ser con criterio heurístico, holístico, integral, integrador en el campo de la salud mental. No obstante, al ser expedida esta ley en este año, bajo la presidencia de Virgilio Saquicela, nosotros entendemos que la Asamblea no puede ante sí expedir una ley a través de sus representantes del pueblo. Para eso tienen la capacidad de contratar, de solicitar el aporte de expertos, ya que ellos no son expertos en el área. Lamentablemente, la asesoría que han recibido tanto en la Asamblea como la que están recibiendo en la actualidad en el Ministerio de Salud Pública es de psicólogos quienes no se encuentran preparados para la elaboración de una ley de salud mental ni un reglamento de salud mental. Es la razón del fracaso que tiene esta ley, el fracaso integral que tiene esta ley, errores garrafales que tiene esta ley, y nosotros hemos pedido ante el ministro de Salud que se nos incorpore para corregir en el reglamento las barbaridades que contiene la ley. Por ejemplo, ¿cuáles, doctor? ¿Qué dice, por ejemplo, esta ley? Cosas así que usted nos pueda resumir. Por ejemplo, habla sobre la autonomía del paciente. Toda la ciudadanía, todo ser humano conoce que el paciente mental, ¿cuál es su órgano enfermo? ¿Cuál es el órgano a través del cual requiere la atención del médico psiquiatra como especialista en enfermedades mentales y nerviosas? ¿Cuál es el órgano enfermo, Hernán? ¿Cuál es el órgano enfermo? El cerebro. El cerebro. Y hablan de autonomía del paciente. Y el paciente, si es que él no desea atenderse, pues no hay fuerza humana que le obligue. Claro. Si tiene el órgano enfermo, el cerebro, es decir, el órgano que analiza, sintetiza, generaliza y no permite tener conciencia del yo psíquico, ¿cómo es posible que la ley diga que si el paciente no acepta tratamientos, si el paciente no acepta el internamiento, pues no se interna?
¿Qué pasa con los suicidas? ¿Qué pasa con los homicidas? ¿Qué pasa con los abusadores de drogas? Que jamás van a aceptar internarse, someterse a tratamiento. ¿Qué pasa con los esquizofrénicos? ¿Qué pasa con el resto de la masa? Tenemos que esperar que den el consentimiento informado y acepten ellos como personas individuales. Es absurda la ley. Absurda la ley. Esa parte entonces usted dice habría que cambiarla. No, eso es la barbaridad. Ya. Es no reconocer, no saber lo que es una enfermedad mental. Incluso la definición de enfermedad mental nace torcida, nace completamente chueca. No toma las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. La terminología que utilizan, Hernán, estamos históricamente retrocediendo en una forma que admira. Hoy existe la clasificación 11ª de enfermedades y están entre ellas la clasificación 11ª de enfermedades nerviosas. Ya no se habla de demencias como las clasificaciones iniciales, ya no se habla de trastorno mental como consta en la ley, ahora se llaman desórdenes mentales. Desde el año 22, la Organización Mundial de la Salud lanza esta clasificación. Esto es aprobado en el 24 y ni siquiera los asesores se han enterado que ya el trastornado mental no existe porque es estigmatizante el término. Ahora es desorden mental, igual como ocurría antes cuando se utilizaban términos como débil mental, como imbecilidad, como taradez, idiotez. Eso después fue reemplazado para no iatrogenizar al ser humano y se llamó subnormalidad mental leve, moderada, grave. En tal forma que esta ley no toma en cuenta el avance científico, el avance de los organismos internacionales que controlan salud. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, eso tiene macro errores, pero es hecho por psicólogos y a ver por qué. El psicólogo se forma apenas con 3.500 horas en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, que es un símbolo de formación académica en el Ecuador. En el resto de facultades de formación de psicólogos que todas las universidades ofrecen, sube a 5.500, sube. Mientras que, entonces, en esa condición, no son doctores en psicología, son apenas licenciados o son psicólogos. Ellos no tienen la culpa porque no están en la capacidad de asesorar en este tipo de complejidad de la ley y de conceptos porque no saben, no están capacitados. En tal forma que el psiquiatra primero es médico y para ser médico nosotros estudiamos más o menos un pensum, una red curricular que dura 15.000 horas para ser médico. Y para ser psiquiatra como especialista de la medicina, una rama de la medicina, también nos demoramos como 16.000 horas. En total estudiamos el nivel universitario en 30.000 horas. Nosotros somos los médicos psiquiatras los llamados a diagnosticar, tratar, evolucionar todo lo que tiene que ver con salud mental. Doctor, eso no se toma en cuenta, Hernán, no se toma en cuenta ni en la ley y queremos rectificar en el reglamento. Hemos conversado con el señor ministro y ha delegado a la subsecretaria o a una de las representantes elevadas del Ministerio de Salud Pública, una doctora Humala que es de especialidad de medicina familiar. Eso fue hace 15 días. Hasta ahora, Hernán, no se ha movido. No le dan la prioridad al tema, ¿no? Absolutamente. La doctora no ha avanzado. Nadie habla de no tiene liderazgo.
no quiere, o simplemente la Dirección Nacional de Salud Mental, cáigase muerto, está en manos de una psicóloga. Eso es un espacio inminentemente, por lógica racional, tiene que estar un médico psiquiatra. Es como si en la Comisión de Energía Atómica estaría el tecnólogo en radiología y no el radiólogo, el imagenólogo que sabe de la radiación Röntgen y todo el asunto, como Doctor el Riofrío. optometrista. Doctor El Riofrío. optometrista quisiera reemplazar al oftalmólogo. Y esto sí que es la barbaridad de las barbaridades. Es como que el podólogo, el que pinta las uñas, da masajes en los pies, quiere hacer o compararse al ortopedista. Lamentablemente son profesiones de apoyo al psiquiatra. El psicólogo clínico es un apoyo, como es Doctor la Riofrío, trabajadora social. permítame hacerle preguntas. Esa es la verdad. Permítame hacerle preguntas porque comprendo su indignación porque finalmente la ley no tiene el objetivo que debería tener. El tema de la salud mental es un tema que no se trata como una política pública. Quisiera preguntarle, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál es el actuar diario, sobre todo en esta última etapa en la que vivimos, como dijeron ayer, un término nuevo, la pandemia energética? Se dice que está afectando mucho, por ejemplo, a los jóvenes que están adaptados a la tecnología, que hoy no la tienen, y que eso afecta a la salud mental. ¿Cuán cierto es eso? Absolutamente, Hernán. Dese cuenta que la clasificación 11ª de la Organización Mundial de la Salud habla de nuevos capítulos a tratarse. Habla, por ejemplo, de los trastornos, de las parafilias sexuales, después de que a nivel educativo cambió la orientación de género. Ahora nosotros tenemos como un capítulo nuevo, un montón de parafilias que tengo yo. La necesidad de leer para conocer hasta dónde fue la imaginación de los muchachos, de los jóvenes, de los adolescentes y adultos dentro de la situación que tiene que ver con la sexualidad. Es un nuevo capítulo, igual como se describe un nuevo capítulo que son las enfermedades inmunológicas después del COVID. Y otro nuevo capítulo justo que concierne a la psiquiatría nace como nuevas enfermedades. Los trastornos del ciclo sueño-vigilia. Después de 10 años de estudio, la Organización Mundial de la Salud incrementa estos 3 grandes capítulos, en tal forma que la consecuencia de giros sobre no orientación de género, dejar en libertad individual a los muchachos, quitar materias como ética, como moral, que ha preconizado la tendencia actual de los gobiernos del siglo XXI, parece que están haciendo huella negativa en la sociedad no ecuatoriana, sino en la sociedad latinoamericana y mundial. Estamos yéndonos al precipicio y esta ley impulsa hacia el precipicio. Esta ley es hecha por ignaros. ¿Quién fue el ponente de esa ley? El ponente de la ley, o al menos el firmante, Virgilio Saxela. No se puede esperar de ese señor nada positivo, pero está formando parte de quien está enterrando la salud mental de la población. Después de poco tiempo, yo no quisiera que los actuales autoridades, el ministro a la cabeza, haga que el presidente Noboa y sus asesores le hagan firmar un reglamento a esta ley
que respalde a la misma, porque será entonces declarado con el tiempo el responsable, el enterrador de la salud mental del Ecuador. Pobre familia que tenga un paciente drogadicto, esquizofrénico, bipolar, o que tenga suicidio, ideas suicidas, depresión y ideas homicidas, que tenga alucinaciones y delirios, se dará cuenta de lo que yo estoy hablando. Y si yo como psiquiatra vengo a hablar y enfrentar esta cosa en forma directa y dura, es porque me da pena de las familias con paciente psiquiátrico, me da pena de la población ecuatoriana que se ensayen fórmulas que son completa y totalmente inconsultas y retrógradas. Muy bien. Porque esto representa la ley. La ley, Doctor. esta es un mamotreto que tratamos de ayudar al gobierno para que corrija a través del reglamento, y tenemos tiempo todavía, pero el Ministerio de Salud también tendrá la responsabilidad del señor ministro, que es un médico internista, quien no se mueve para mover el reglamento y hacerlo en una semana, en 15 días, asesorado por médicos psiquiatras que estamos dispuestos en Quito, Guayaquil, Cuenca, para trabajar en forma conjunta y hacer del reglamento un verdadero cuerpo legal que permita satisfacción y tranquilidad a la familia ecuatoriana. Bien, doctor Luis Riofrío, muchísimas gracias. Salud mental. Doctor médico psiquiatra, que ha venido a mostrarnos cuáles son las observaciones que se deben hacer al reglamento de la Ley de Salud Mental. Pide al Ministerio de Salud celeridad y al gobierno, asesoría, a la asamblea también, que se asesoren bien, dice él, porque las cosas no están bien escritas, según el doctor Riofrío, médico psiquiatra, a quien agradezco. Buen día, doctor. Gracias, Hernán, muy gentil. 6:39 a.m. El tema de la salud mental es un tema del que se debe seguir hablando.